La fe católica restablecida, capítulo número 16, cuarta parte. Gregorio era ahora presidente del consejo y ejerció toda su influencia para persuadir al consejo de poner fin al cisma sin tener nada más que ver con dejar que Paulino terminara sus días en paz, de acuerdo con el arreglo con Melesio. A él se le unieron otros miembros del consejo, pero a la gran mayoría le encantaba la discusión más de lo que amaban cualquier otra cosa que no fuera el poder. Y como disputas y cismas eran el cambio al poder, no podían soportar dejar escapar tal oportunidad de demostrar que Oriente no estaba sujeto a Occidente, especialmente como el obispo de Occidente, con el obispo de Roma a la cabeza, ya habían asumido la autoridad para dictar en la materia. Ellos se atrevieron a no traicionar a Occidente, la dignidad que de derecho pertenecía a Oriente, por ser el escenario del nacimiento y muerte del Hijo de Dios. Ellos, por lo tanto, eligieron a Flaviano como sucesor de Melesio, y por lo tanto solo agravó el cisma que intentaron sanar, y que continuó durante 18 años más. Gregorio Naciancén, habiendo hecho todo lo posible para evitar este acto del consejo, y sabiendo que lo que habían hecho solo pudo fortalecer las contiendas ya abundantes, resignado su obispado, abandonó tanto el concilio como la ciudad de Constantinopla. Él comparó un concilio de la iglesia con un nido de avispas o una bandada de urracas, grullas o gansos, y se negó cada vez más a tener algo que ver con ellos. Si algunos otros hombres hubieran sido tan sabios como Gregorio Naciancén, se mostró en este caso las miserias de las que el mundo podía haber escapado. ¿Qué diferente historia habría sido? Como Gregorio ha sido durante siglos un santo católico, incluso la Iglesia Católica no debería culpar cualquiera por adoptar su estimación del valor de los consejos de la Iglesia. La dimisión de Gregorio hizo que fuera necesario elegir un nuevo obispo de Constantinopla. La elección recayó sobre Nectarius, senador y pretor de la ciudad que nunca había sido bautizado. Primero fue elegido obispo, luego bautizado por miembros de la iglesia y luego por los obispos del consejo. Se instaló en su nueva oficina. Habiendo arreglado estas cosas, el concilio procedió para asentar nuevamente la fe católica. La misma pregunta que había sido discutida durante tanto tiempo en cuanto a la naturaleza de Cristo fue ahora con respecto a la naturaleza del Espíritu Santo. Ahora la pregunta era si el Espíritu Santo es hilomomisión con el Padre y el Hijo. Los macedonios celebraron que no lo es. El consejo decidió que sí. Los macedonios abandonaron la asamblea y los 100 restantes y 50 obispos enmarcaron el siguiente credo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los tiempos o las edades, luz de luz, Dios mismo de Dios mismo, engendrado, no creado, de la misma sustancia con el Padre, por quien se hicieron todas las cosas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por el Espíritu Santo de la Virgen María, y se hizo hombre, que fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, sufrió y fue sepultado, y al tercer día resucitó de acuerdo con las Escrituras, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá otra vez con gloria para juzgar tanto a los vivos y los muertos, cuyo reino no tendrá fin, y creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida que procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo juntos es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y en una santa Iglesia católica y apostólica. Reconocemos un bautismo para la remisión de pecados. Buscamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. También establecieron 7 cánones, en uno de los cuales establecieron intentar resolver la cuestión de la dignidad entre los obispos de Alejandría y Constantinopla, al ordenar como sigue.
Canon 3. El obispo de Constantinopla ocupará el primer rango después del obispo de Roma, porque Constantinopla es la nueva Roma. Esto, sin embargo, como cualquier otro intento de resolver sus disputas eclesiásticas, solo engendraron nuevas y más violentas contiendas, porque por un truco de palabras y una interpretación casuística, este canon fue luego hecho el terreno sobre el que fue reclamada por el obispado de Constantinopla superioridad sobre Roma. Se argumentó que las palabras el primer rango después del obispo de Roma no significaba el segundo en rango real, sino el primero, y realmente tenía precedencia sobre la vieja Roma, que el verdadero significado era que hasta entonces Roma había tenido el primer rango, pero ahora Constantinopla debía ocupar el primer rango, después de que Roma se sostuvo. Los obispos en concilio, habiendo terminado sus labores, enviaron a Teodosio la siguiente carta. En obediencia a sus cartas nos reunimos en Constantinopla y habiendo restaurado primero la unión entre nosotros, luego nos abrimos a las definiciones que confirman la fe de los padres de Nicea y condenan las herejías que se han levantado en oposición a él. También tenemos en aras del orden eclesiástico redactar ciertos cánones y todo esto adjuntamos a nuestra carta. Te rogamos ahora de tu bondad que confirmes por carta de su piedad la decisión del sínodo, que como ha honrado a la Iglesia con sus cartas de convocatoria, usted sellaría las decisiones. En consecuencia, el emperador confirmó y selló sus decisiones en un edicto emitido el 30 de julio del año 381, ordenando que todas las iglesias debían ser entregadas a la vez a los obispos que creían en la unidad de la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estaban en comunión con Constantinopla, en Egipto con Timoteo de Alejandría, en Oriente con Pelagio de la Odisea y Diodoro de Tarso, en Asia proconsular y la diócesis asiática con Anfilosius de Iconium y Óptimos de Antioquía, en la diócesis de Ponto con Eladius de Cesarea, Otreius de Melitene y Gregorio de Nisa, por último en Cesia y Sitia con Terentius, el obispo Sitia, y en Martirius, obispo de Marcianople, ahora Preslao en Bulgaria. Todos los que no estaban en comunión con los antes mencionados debían, como herejes declarados, ser conducidos fuera de la iglesia. Mientras se reunía el concilio de Constantinopla, el emperador Graciano convocó un concilio en Aquileia, en Italia. Esto fue presidido por el obispo de Aquileia, pero Ambrosio, obispo de Milán, fue el miembro más activo y el alma en todo el asunto. El objeto de este consejo era, al unísono con el concilio de Constantinopla, establecer la unidad de la fe en todo el mundo. Sucedió que había 3 obispos en todo Occidente que fueron acusados de ser arrianos. No reconocerían que eran tales, pero la acusación de herejía fue suficiente fundamento para llamar a un consejo. El consejo se reunió en agosto y después de varias reuniones preliminares reunidas en sesión formal el 3 de septiembre, una carta que Arrio había escrito a su obispo Alejandro unos 60 años antes se leyó y los 3 acusados, los obispos, estaban obligados a decir sí o no. En cuanto a sí o no aceptaron estas blasfemias contra el Hijo, no darían una respuesta directa, eligiendo más bien hablar por sí mismos que responder con un enfático sí o no, preguntas que fueron formuladas por sus acusadores. A continuación, el consejo lanzó una serie de maldiciones sobre todos los puntos principales de la doctrina arriana, y porque los 3 obispos no se unirían a estas maldiciones, el concilio y en la propuesta de Ambrosio, y ya a la 1 de la tarde del primer día, pronunció su maldición sobre los 3 obispos como herejes, declarándolos depuestos de oficina, e inmediatamente envió una carta circular a tal efecto a todos los obispos de Occidente. Luego enviaron una cuenta completa de sus procedimientos, según su propia opinión, a los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio,
y les rogó que prestaran la ayuda del brazo secular en la deposición real de los condenados y el nombramiento de obispos ortodoxos en su lugar. También pidieron al emperador Teodosio hacer imposible que el maestro de uno de estos condenó a los obispos más para perturbar la paz de la iglesia o viajar desde un pueblo a otro. Con Dámaso, obispo de Roma, este concilio no estuvo de acuerdo con el de Constantinopla en la disputa entre los eutasianos y malesianos, por lo que se envió una carta al emperador pidiendo que se celebrara otro consejo general en Alejandría para decidir esto con otras disputas entre los propios católicos. Los obispos condenados se quejaron de que fueron tergiversados en las cartas del consejo y protestaron contra ser confundidos con los arrianos. Ellos igualmente exigieron otro concilio que se celebrara en Roma. Cuando estas cartas llegaron a Teodosio, el concilio de Constantinopla había terminado y los obispos se habían ido a casa. Pero en lugar de convocar al consejo para reunirse en Alejandría, recordó a los obispos de Constantinopla. Envió 2 invitaciones especiales a Gregorio Naciancén para asistir al concilio, pero Gregorio, aún conservando la sabiduría que había adquirido en el consejo anterior, se negó con las palabras: yo nunca vi un consejo de obispos llegar a un buen final, y saludarlos desde lejos, ya que sé lo problemáticos que son.